en un río muy grande, en un país donde nunca había estado el hombre, vivían muchos yacarés. Eran más de 100 o más de 1000. Comían principalmente pescado y algunos bichos que iban a tomar agua al río. Solían dormir la siesta en la arena de la orilla y jugaban en el agua en las noches de luna. Todos vivían muy tranquilos y contentos. Pero una tarde, mientras dormía la siesta, un yacaré se despertó porque creía haber escuchado un ruido. Prestó oídos y lejos, muy lejos, escuchó el ruido, un ruido profundo. Y entonces despertó al yacaré que tenía a su lado. «Despertate, hay peligro». ¿Qué pasó?, le respondió el otro alarmado. El segundo yacaré oyó el ruido a su vez. Y en un segundo levantaron a los otros. Todos corrían frenéticos, asustados de un lado a otro. Y no era para menos, porque el ruido crecía y crecía. Pronto vieron una nubecita de humo a lo lejos y escucharon un ruido como de chas chas, como si golpearan el agua desde muy lejos. Los yacarés se miraban unos a otros. ¿Qué podía ser aquello? Pero un yacaré viejo y sabio, el más viejo de todos y el más sabio de todos, que solo le quedaba un diente de cada lado de la boca, y una vez había hecho un viaje hacia el mar, dijo: «Yo sé lo que es. Eso es una ballena. Son grandes y echan agua por la nariz hacia atrás». Al oír esto, los yacarés chiquititos empezaron a huir como locos, hundiendo la cabeza en el agua. «¡Es una ballena! ¡Ahí viene la ballena!». Pero el viejo yacaré sacudió de la cola al yacarecito que tenía más cerca de él y le dijo: «No tengan miedo, mis chiquitos. Yo sé lo que es una ballena. Ellas nos tienen miedo a nosotros. Siempre tienen miedo». Pero rápidamente se volvieron a asustar porque ahora el humo blanco se había transformado en humo negro. Que chas chas. El sonido en el agua era cada vez más fuerte. Los yacarés asustados se hundieron en el agua, dejando solamente afuera los ojos y la punta de la nariz. Y así vieron pasar aquella cosa inmensa, llena de humo y que golpeaba el agua. Era un barco a vapor de rueda que navegaba por primera vez en ese río. Pasó, se alejó y desapareció. Los yacarés fueron saliendo de abajo del agua muy enojados con el yacaré viejo, que les había mentido. Les había dicho que eso era una ballena. Eso no era una ballena. Le gritaron en las orejas porque era un poco sordo. ¿Qué es eso que pasó? El viejo yacaré les explicó que eso que había pasado era un barco a vapor lleno de fuego y que si seguía pasando, todos los yacarés iban a morir. Pero los yacarés se le echaron a reír, pensando que el viejo estaba loco. ¿Por qué? ¿Por qué se irían a morir si seguía pasando aquella cosa? Y como tenían hambre, los yacarés se pusieron a buscar pescados. Pero no encontraron uno. Ni siquiera uno. Todos los pescados se habían ido. Seguramente se habían asustado por el ruido de aquella cosa. ¿No les decía yo?, dijo el viejo yacaré. Esperemos a mañana. Puede ser que si la nave esta no vuelve a pasar, los pescados, asustados, seguramente volverán. Pero al día siguiente sintieron de nuevo el ruido en el agua y vieron pasar de nuevo aquel buque, haciendo muchísimo ruido y largando tanto humo que oscurecía el cielo. Bueno, el buque pasó ayer, pasó hoy, seguramente pase mañana. Ya no va a haber pescados ni bichos que vengan a tomar agua acá. Se fueron todos. Vamos a morir de hambre. Hagamos entonces un dique, gritaron todos y nadaron rápido hacia la orilla. Enseguida se pusieron a hacer un dique. Fueron todos al bosque y echaron abajo más de 10.000 árboles, sobre todo lapachos y quebrachos, que son los que tienen la madera más dura. Los cortaron con la especie de serrucho que tienen los yacarés en la cola, los empujaron hasta el río y los clavaron ahí, a 1 metro de distancia uno del otro. Al otro día dormían, todavía cansados por todo el trabajo de hacer el dique, y escucharon el chas chas
del buque que se acercaba, pero ninguno se levantó. Podía hacer todo el ruido que quisiera, pero por el dique no iba a pasar. Así que los yacarés se quedaron durmiendo. En efecto, el barco de vapor estaba muy lejos cuando se detuvo. Y ahí los hombres se pusieron a mirar con una especie de anteojos, que era aquello que impedía su paso. Después mandaron un barco a inspeccionar. Entonces los yacarés se despertaron y fueron hasta el dique. Escondidos entre los palos se reían del chasco que se había llevado el barco a vapor. Los hombres, al ver el formidable dique que habían levantado los yacarés, les gritaron: ¡Hey, yacarés! ¿Qué hay?, respondieron los yacarés sacando la cabeza entre los palos del dique. ¡Nos está estorbando esto! Lo sabemos, pero no podemos pasar. Es lo que queremos. ¡Saquen el dique! No, no lo vamos a sacar. Los hombres del bote hablaron un largo rato entre ellos y luego volvieron a gritar: ¿Yacarés? ¿Qué hay? ¿No lo sacan? No. Hasta mañana entonces. Hasta cuando quieran. Y el botecito volvió al barco de vapor, mientras los yacarés, locos de contentos, daban tremendos coletazos al agua. Ahora, ningún barco podría pasar por allí y los yacarés siempre tendrían pescados para comer. Pero al día siguiente vino otro buque y cuando los yacarés lo miraron, quedaron mudos de asombro. Ese no era el mismo barco que el anterior. Este era un color gris arratonado y mucho más grande. ¿Qué barco era ese? ¿Por qué era distinto al otro? Bueno, no importa. Ese barco y ningún otro va a poder pasar por el dique. El nuevo buque se detuvo y, al igual que el otro, mandó un pequeño bote hacia el dique. En ese bote iba un oficial y 8 marineros, que gritaron a los yacarés: ¡Hey, yacarés! ¿Qué hay? ¿No sacan el dique? No. Está bien, dijo el oficial. Vamos a echar el dique a cañonazos. Hagan lo que quieran, contestaron los yacarés. Entonces el botecito volvió al barco. Ese barco era un barco de guerra, un acorazado lleno de cañones. El viejo yacaré, sabio, que había ido hasta el mar, se acordó de repente y apenas tuvo tiempo para avisarle a los otros yacarés: ¡Escóndanse bajo el agua rápido! ¡Es un barco de guerra! ¡Vamos bajo el agua! Los yacarés desaparecieron bajo el agua y nadaron hacia la orilla, y ahí se quedaron escondidos, vigilando con los ojos solamente fuera del agua. En ese mismo momento del buque salió una gran nube blanca. Se escuchó un terrible estampido y una bala de cañón impactó en medio del dique. 2 o 3 troncos volaron por el aire cuando impactó la bala. Y así empezaron a caer más balas y volaban los pedazos de dique, pedazos de astilla por todos lados, hasta que no quedó nada del dique. No quedó ni una astilla, ni una cáscara, ni nada del dique. El acorazado lo había volado en 1000 pedazos. Y ahí los yacarés, asustados, con los ojos afuera del agua, miraban cómo aquel buque de guerra pasaba triunfante, silbando a toda fuerza delante de ellos. Entonces los yacarés salieron del agua y dijeron: hagamos otro dique mucho más grande que el otro. Y esa misma tarde y esa misma noche, los yacarés trabajaron incansablemente en un nuevo dique, con troncos inmensos. Y seguían durmiendo todavía cuando llegó el buque de guerra. Y ahí, de nuevo, se acercó el botecito hacia el dique. ¡Hey, yacarés!, gritó el oficial. ¿Qué hay? Saquen ese otro dique. No, no lo sacamos. Entonces lo vamos a deshacer a cañonazos. Desháganlo si pueden. Y hablaban así con orgullo, porque estaban seguros de que ese dique no podían deshacerlo ni con todos los cañones del mundo. Un rato después, el buque se llenó de humo y se escuchó el terrible estampido. Habían lanzado una granada que cayó en medio del dique. La granada reventó contra los troncos, hizo saltar en pedazos, volaban las astillas. La segunda granada reventó al lado de la primera y voló otro pedazo de dique. Y así seguían tirando granadas y el dique volaba en pedazos y pedazos hasta que no quedó nada.
Entonces el buque pasó por enfrente de los yacarés y los hombres les hacían burlas, tapándose la boca. Vamos a morir todos, porque el buque va a volver a pasar y los pescados no van a volver y todos vamos a morir de hambre. Y estaban muy tristes, porque además los yacarecitos se quejaban por el hambre. Entonces el viejo y sabio yacaré dijo: todavía tenemos una esperanza de salvarnos. Vamos a ver al viejo surubí. Él hizo el viaje hacia el mar conmigo y se trajo un torpedo. Él vio el combate entre dos buques de guerra y se quedó con un torpedo que no explotó. Vamos a pedírselo, y aunque esté muy enojado con nosotros, él tiene buen corazón y no querrá que muramos de hambre. El hecho es que antes, muchos años antes, los yacarés habían comido al sobrinito del surubí y este, enojado, no había querido tener más relaciones con ellos. Pero, a pesar de todo, fueron corriendo a ver al surubí, que vivía en una gruta grandísima a orillas del río Paraná. Dormía siempre al lado de su torpedo. Hay surubíes que tienen hasta 2 metros de largo y el dueño del torpedo era uno de estos. ¡Hey, surubí!, gritaron todos los yacarés desde la entrada de la gruta, sin animarse a entrar, por el tema del sobrinito. ¿Quién me llama?, contestó el surubí. Somos nosotros, los yacarés. No tengo ni quiero tener relaciones con ustedes, contestó el surubí de mal humor. Y entonces el viejo yacaré se adelantó un poco en la gruta y dijo: soy yo, surubí, soy tu amigo el yacaré. Hicimos juntos el viaje hacia el mar. Al oír esa voz, el surubí salió de la gruta. ¡Ah! No te había reconocido. ¿Qué quieres? Vinimos a pedirte el torpedo. Necesitamos detener un buque de guerra que pasa por nuestro río y espanta a los peces. Ya no tenemos qué comer. Hicimos un dique para tratar de detenerlo, pero este acorazado lo destruye a cañonazos. Hicimos otro más grande y también lo destruyó. El surubí, al oír esto, pensó un largo rato y luego dijo: está bien, voy a prestarles el torpedo, pero no me olvido lo que hicieron con el hijo de mi hermano. ¿Quién de ustedes sabe usar un torpedo? Ninguno sabía, todos se callaron. Está bien, está bien. Ninguno sabe, yo lo sé hacer. Yo lo voy a hacer reventar, dijo el surubí con orgullo. Organizaron entonces el viaje. El inmenso surubí empujó el torpedo hacia la corriente y se colocó debajo de él, sosteniéndolo con el lomo para que flotara. Los yacarés formaron una larga fila. El surubí se prendió de la cola del último y así emprendieron el viaje. Subían, bajaban, saltaban por sobre las piedras, arrastrando el torpedo. A la mañana siguiente llegaban al lugar donde habían construido su último dique y empezaron a construir uno nuevo, pero uno mucho más grande que el anterior. Por consejo del surubí, tenían que estar los palos uno al lado del otro, sin dejar espacio. Este era un dique formidable, gigantesco. Y cuando colocaban el último tronco en el dique, vieron aparecer el buque de guerra. Y de nuevo bajó el botecito con el oficial y los marineros y se acercó hacia el dique. Los yacarés se treparon entonces por los troncos y asomaron la cabeza. ¡Ey, yacarés! ¿Qué hay?, respondieron los yacarés. ¿Otra vez el dique? Sí, otra vez. Saquen este dique ya. No, nunca. ¿No lo sacan? No. Bueno, entonces escúchenme bien, dijo el oficial. Vamos a destruir este dique a cañonazos y para que no quieran hacer otro nuevo, los vamos a destruir a ustedes a cañonazos también. No va a quedar ninguno de ustedes con vida. Ni el flaco, ni el gordo, ni el viejo, ni el joven, ni el chiquitito, ni el viejo ese aquel que le faltan todos los dientes. El viejo y sabio yacaré, viendo que el oficial se burlaba de él, le dijo: es cierto que no me quedan casi dientes, pero ¿sabe qué van a comer estos dientes?, añadió, abriendo su inmensa boca. ¿Y qué van a comer?, respondieron los marineros burlándose. A ese oficialito, dijo el yacaré, y se escondió.
Entretanto, el viejo surubí había escondido el torpedo en medio del dique. Le había dicho a 4 yacarés que con cuidado lo mantengan hundido hasta que él les avisara. Enseguida, los demás yacarés se hundieron en el agua cerca de la orilla, dejando solamente la punta de su nariz y sus ojos fuera del agua. El surubí también se hundió al lado de su torpedo. Enseguida, el buque de guerra se llenó de humo y lanzó su primer cañonazo contra el dique. La granada impactó justo en el centro del dique e hizo volar 10 o 12 troncos por el aire. Pero el surubí estaba alerta y apenas se abrió ese hueco en el dique, le gritó a los yacarés que estaban sosteniendo el torpedo: ¡Suelten el torpedo, rápido! Los yacarés soltaron el torpedo y este flotó hacia la superficie. El surubí lo colocó en el centro del boquete, lo apuntó con un solo ojo y activó el mecanismo del torpedo y lo lanzó contra el buque. Ya era tiempo. El buque estaba a punto de lanzar su segundo cañonazo y destruir en pedazos lo que quedaba del dique. Pero ahora el torpedo ya estaba en camino. Los hombres que estaban en el buque vieron cómo el remolino del torpedo se acercaba al buque rápidamente y comenzaron a gritar de miedo. Pero ya era demasiado tarde. El torpedo llegó y chocó en el centro del buque y este reventó. No es posible darse cuenta el terrible ruido con que reventó el torpedo. Sí, reventó y partió el buque en 15.000 pedazos. Volaban los pedazos a cuadra de distancia, chimeneas, pedazos, cañones, botes, para todos lados. Los yacarés dieron un grito de triunfo y se lanzaron al agua y nadaron hasta el dique. Ahí se posaron en los troncos que quedaban y vieron en la abertura que había dejado el cañonazo los cuerpos de los marineros muertos, algunos heridos y otros con vida, que arrastraba la corriente. Se amontonaron en los troncos y viendo cómo pasaban los marineros, se burlaban de ellos. No quisieron comerse a ninguno, aunque bien se lo merecían. Solo cuando pasó con vida uno que tenía galones de oro en su traje y lo vio, el viejo y sabio surubí se lanzó al agua y ¡tac! De 2 bocados se lo comió. ¿Quién es ese?, preguntó un yacarecito ignorante. Ese era el oficial del buque. Mi viejo amigo había prometido que se lo iba a comer y se lo comió, dijo el surubí. Los yacarés sacaron el resto del dique, que para nada servía ya, puesto que ningún buque pasaría por ahí. El surubí, que se había enamorado del cinturón y los cordones del oficial, pidió que se los regalaran, pero tuvo que sacárselo de los dientes de su amigo, que se habían quedado atorados ahí. El surubí se colocó el cinturón debajo de las aletas. En los extremos de sus bigotes se colgó los cordones de la espada. Como la piel del surubí es muy bonita y se parece a las manchas oscuras de una víbora, el surubí se paseó y repasó adelante de los yacarés por 1 hora, que lo miraban, asombrados, con la boca abierta. Los yacarés acompañaron al surubí hasta su gruta y le dieron las gracias infinidad de veces. Y luego volvieron a su paraje. Los pescados volvieron. Los yacarés vivieron y viven en ese mismo lugar muy felices. Y se acostumbraron a ver pasar cada tanto algunos buques a vapor que llevan naranjas. Eso sí, no quieren saber nada con buques de guerra. La guerra de los yacarés. Horacio Quiroga.